Es para mí un gusto poder saludar a nuestras hermanas, las hijas de los Sagrados Corazones, en este año centenario de la muerte de nuestro padre fundador, ¿no es cierto?, Luis Barriara. A todos los distintos grupos de laicos y laicas con quienes llevamos adelante la misión evangelizadora catequística al estilo salesiano. Hoy con ustedes nos vamos a detener un poco en la reflexión sobre la catequesis, pero para hablar de catequesis tenemos varias formas y varias ópticas, si se quiere, más con la riqueza del magisterio del Papa Francisco en los últimos años y teniendo mucha atención a todo lo que ha sido también el magisterio del Papa San Juan Pablo II, de San Juan Pablo I, incluido de Benedicto. Toda esta realidad y toda esta riqueza. Para dar inicio a este momento, quiero hacerme vocera también de un texto de la Palabra de Dios que a mi forma de ver también nos puede ayudar en el camino de evangelización, de tarea, de propuesta, de vida, de lo que debe ser nuestra misión como catequistas, como evangelizadores, como agentes de pastoral en las distintas obras, inclusive como docentes de educación religiosa escolar o docentes que acompañamos a los niños, niñas y jóvenes y adultos en toda la vida, en todo el proyecto de vida, siempre con el estilo de Dios. Utilizo entonces el texto de Lucas en el capítulo 24, un pasaje muy conocido para nosotros, el de los discípulos de Emaús. E iniciamos este rato de reflexión en nombre de Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu, a quien nosotros anunciamos y a quien nosotros, con quien nosotros vivimos, con quien nosotros nos movemos y existimos, como lo dirá también Pablo cuando está en el Areópago de Atenas. Dice nuestro texto: aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras iban conversando y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para no conocerle. Él les dijo: ¿de qué discutís vosotros mientras vais de camino? Ellos pensaron que era otro desconocido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe lo que en estos días ha pasado? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios ante todo el pueblo. Como nuestros sacerdotes y magistrados lo condenaron y lo llevaron a muerte. Nosotros en Israel pensamos todos, vimos estas cosas y estábamos convencidos que Él sería el Salvador de Israel. El caso es que algunas de nuestras mujeres fueron de mañana, muy de madrugada, y fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, porque decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron todo como las mujeres le habían dicho, pero a Él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todo esto y entrara así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante,
Pero ellos lo forzaron a detenerse. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va en decline. Y entró con ellos para quedarse. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando íbamos hablando por el camino y cuando nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los 11, y ellos contaron lo que les decían. Ellos decían: en verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pensando en lo que es la misión evangelizadora de la Iglesia a la luz de este texto, pensamos en el anuncio, en esa buena nueva que estamos llamados a compartir con tantos hombres, con tantas mujeres, con tantas personas. Es la misión que hemos recibido todos y todas, sobre todo desde nuestro bautismo. Esa tarea y esa misión evangelizadora que podemos pensar que se vive como en 3 grandes niveles, si se quiere, o en un grande proceso de madurez y de crecimiento en la fe, que podemos llamar también acción pastoral, primer anuncio. El primer nivel sería esa acción misionera, ese anuncio que hacemos a todos y todas, sin pensar en credos o en condiciones. Sencillamente anunciamos a todos, les decimos a todos que el Señor vive, que el Señor ha resucitado, sin pensar en las condiciones de fe. Es lo que hacemos, por ejemplo, en un aula de clase, es lo que hacemos en los sitios de misión, donde nuestro ejemplo debe ser la mejor carta de presentación del anuncio que hacemos de Jesús vivo y resucitado. Lo que le decía San Francisco a sus primeros frailes: vayan, anuncien, y si es preciso, hablen. A nosotros se nos pide que anunciemos de testimonio de vida y que hablemos, que compartamos, que estemos cercanos al otro, al que sufre, al que está más necesitado. No a que nos quedemos, tal vez, como diría el Papa Francisco, balconeando la fe. No, estamos llamados a anunciar, a ser agentes de pastoral. Pero ¿cómo vivimos esto? En una situación que a veces se hace difícil, en una cultura hoy por hoy que no es tal vez lo más acogedora frente al misterio de un Dios que vive, que se encarna. Lo hacemos así, siendo testigos y siendo agentes, siendo creadores, siendo anunciadores de buena comunidad, siendo gestores de paz, de cuidado del planeta, siendo personas que respetamos al otro, que caminamos con el otro y teniendo la respuesta oportuna desde ese camino de madurez y crecimiento en la fe. Decimos que es el primer anuncio, ese anuncio querigmático, ese anuncio misionero. Para quienes son docentes en la escuela, en el colegio, pues es así que cuadramos también la educación religiosa escolar como una disciplina, como un área fundamental que lleva un camino, que lleva un proceso, que tiene en cuenta unos enfoques, que tiene en cuenta unas experiencias vitales para el ser humano, desde los niños, niñas más pequeños, con la experiencia de amor de Dios, hasta los estudiantes más grandes cuando les hablamos de proyecto de vida. Y todo esto en una línea de encuentro, de valor, de respeto por el otro. Y claro, quien nos enseña a respetar el otro siempre será Dios. Ese será como el primer momento, digámoslo así, el anuncio misionero. Y luego, para quienes sí creen en la misma fe, quienes quieren seguir un proceso de acompañamiento y crecimiento en la fe, tenemos la propuesta catequística, el camino de madurez y crecimiento en la fe,
que no necesariamente estaría obligada o condicionada únicamente a los sacramentos en todas, desde el bautismo y hasta el matrimonio, no únicamente, pero obviamente los tiene en cuenta, porque quien viene a nosotros, quien dice, mire, es que yo quiero acercarme al bautismo, es que yo quiero que mi hijo o mi hija reciba el sacramento de la Eucaristía, es que yo quiero que el joven o la joven haga también su camino y se encuentre en el sacramento de la confirmación. Ahí ya tenemos que son personas que tenemos la misma fe. Y también el espacio es propio, que es el espacio de la parroquia. Así como la ERE, como ese primer momento de acercamiento es propio de la escuela, así también la parte catequística propiamente dicha, o como habla también hoy la Arquidiócesis de Bogotá y como se habla en general desde el nuevo directorio de catequesis, en ese grande anuncio de ese proceso de acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes en el camino de acercamiento a la fe, es propio de la parroquia. No quiere decir que en nuestros espacios no lo tengamos, también, porque nosotros somos colegios católicos, nosotros somos obras católicas, nosotros vivimos el sistema preventivo desde la razón, la religión y el amor. Y desde allí tenemos ese segundo camino que sería nuestra catequesis, que ya es propia para quienes tenemos una misma fe y queremos madurar en ese camino de fe, como nos lo diría también la catequesis tradente, la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II de 1979. Entonces nosotros tenemos ese camino. Pero además, para quienes decimos, sí, claro, yo ya he hecho un camino de madurez y crecimiento en la fe, sé que soy una persona en estado permanente de conversión, sé que quiero vivir no solamente mi propia fe, sino quiero compartirla con otros. Serían los agentes de pastoral y sería el tercer nivel. Y creo de alguna manera sería la mayoría de las personas que tal vez en este momento me escuchan. Nosotros, quienes nos sentimos los catequistas, los evangelizadores, los promotores de pastoral en las distintas obras, en la parroquia, en nuestros distintos escenarios de madurez y crecimiento en la fe, sentimos que somos discípulos y misioneros, con lo que nos diría Aparecido. Bien, este grande preámbulo, y desde el texto del Evangelio de Lucas, allí vamos a ubicarnos nosotros. Vamos a caminar con ustedes con dos grandes realidades que serían un plan, una sugerencia, un deseo grande de que como catequistas tengamos un plan de formación. Y ese plan de formación para que sea una catequesis que sea creativa, que sea atrayente, que le guste a nuestros destinatarios o a nuestros interlocutores. Un poco lo que nos decía el texto hoy de Maús. Jesús se acerca a unos que van hablando y estos van discutiendo, llevan en su pensamiento, tienen el corazón triste, pero Jesús se acerca y tiene la palabra para hacer que ese corazón sea calientico y para que ese acercamiento a la palabra, esa explicación que hace el mismo Señor de sí mismo en la palabra, pues lo lleve a ser agentes auténticos de pastoral. Bien, vamos a mirar un poco, entonces un plan de formación, como más que serían como algunas sugerencias o algunas ideas. Vamos a tener también las presentaciones en PowerPoint que nos puedan servir. Entonces, cuando hablamos de plan, el plan de formación para catequistas, necesariamente voy a lo que es el magisterio del Papa Francisco desde Evangelii Gaudium, donde también dice que en ese gozo y esperanza de nosotros los agentes de pastoral, pues tenemos una riqueza muy grande en el magisterio. Desde el Concilio Vaticano II, cuando se nos da a nosotros también todos los laicos, laicas, tenemos un protagonismo y estamos llamados a vivir auténticamente nuestra fe. Luego pasamos por todas las distintas exhortaciones apostólicas, ya hice alusión a la catequesis tradente de 1979, pero aún antes está de 1975, está la catequesis Evangelii Nuncianti, el anuncio del Evangelio.
que es de Pablo VI. Evangelii Nuntiandi nos abra toda esta perspectiva que hacíamos de introducción también, de cómo en esa línea grande de evangelización y de madurez en la fe. Y luego con el Papa San Juan Pablo II, con Catequesis Tradente, que tenemos que también reconocer que es un documento que venía preparando antes el Papa San Juan Pablo I, el Papa Catequista, que próximamente también va a ser beatificado. El Papa San Juan Pablo I, él era el que tenía ya toda esta en su corazón, todo este deseo catequístico, pero pues bueno, él se fue al cielo y quedó el Papa San Juan Pablo II para llevar adelante todo este camino de madurez y de crecimiento en la fe, de acompañar a la Iglesia en todo lo que ha sido todo este proceso cultural y de desarrollo. Tenemos también que a la luz de todo este camino catequístico, para poder nosotros hablar de un plan de formación, otros documentos que son muy importantes. Por ejemplo, tenemos los distintos directorios de catequesis, que ustedes bien saben, hemos tenido 3 grandes directorios de catequesis. Uno en 1971, que es fruto después de que ha terminado el Vaticano II, entonces viene el directorio de catequesis de 1971. Después, todo el magisterio y todo lo que se va dando a nivel de mundo, de cultura, pues se ve la necesidad de tener un nuevo directorio de catequesis. Y en 1995-97 hay el nuevo directorio de catequesis, que es el que tal vez la mayoría de nosotros, con el cual tenemos muchísimo más contacto. Y en este directorio de 1997, tenemos 95-97, que es como todo el arco de la formación, tenemos allí que en él mismo, yo lo tengo acá, por si acaso, para que nos podamos recordar, aquí tenemos el directorio. Y este directorio, pues aquí viene todo el derrotero para un plan de formación. Pero si seguimos en línea de directorios o de camino de la Iglesia, en el tiempo de pandemia, miren que mi Dios ha sido muy rico. Nos han regalado también documentos del magisterio muy valiosos. Tenemos el directorio, el nuevo directorio para la catequesis, mientras que uno es de la Congregación para el Clero, este es del Pontificio Consejo de la Promoción y de la Nueva Evangelización, este es el nuevo directorio. Y también tenemos el motu propio que nos regaló el Papa Francisco para hablar del ministerio de catequistas. Es decir, como documentos tenemos varios. Y además tenemos en esta línea, pensando en toda esta parte introductoria para un plan de formación, tenemos lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? El catecismo de la Iglesia Católica, que también de pronto ya esta versión está un poquito más feíta, y seguramente con el proceso del magisterio de la Iglesia se dará alguna renovación del catecismo. Claro, de él también hay un compendio, es decir, una síntesis. Y hoy por hoy se están celebrando también los 30 años del catecismo, y ha habido también distintos acercamientos. Entonces, digamos que como en línea de introducción de un plan de formación de catequesis, tenemos mucho documento que nos puede ayudar. Bien, ¿qué podemos decir como en esa línea de formación, del plan de formación? Entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva y tenemos que nos preguntamos o nos movemos por realidades, a saber, ¿qué queremos? ¿Qué tipo de personas con las cuales nosotros interactuamos? Cuando el directorio nos habla de las escuelas de catequistas, o cuando el Papa nos ha dicho que tenemos que tener un magisterio, el ministerio de catequistas, nos preguntamos, ¿cómo debe ser la formación para el catequista hoy? Y dentro de toda la variedad de respuestas, y qué bueno que tal vez allá ustedes en los distintos lugares puedan plantearse estas preguntas, una de las posibles respuestas es, los catequistas deben tener una formación amplia, es decir, teológica, humanística, espiritual, y además deben ser conscientes de la responsabilidad de su servicio evangelizador y la misión, que es muy delicada. Fíjense bien que estamos pensando en un plan para catequistas o una propuesta o algunas sugerencias, pero no podemos pensar en el catequista fuera de lo que debe anunciar, es decir, de Jesús, que es el centro, es la palabra,
ni tampoco con quienes va a interactuar, o los catequizandos. Pero ciertamente es un catequista que siente la vocación, que siente la llamada y que ve la necesidad de una formación. Y para el hoy de la historia, para lo que nos pide nuestro mundo, para lo que nos pide nuestra Colombia, pues necesitamos una formación, primero que todo humana, el valor de la humanidad, la cercanía con el otro, el sufrir con el otro, el estar con el otro. Luego una formación, claro, teológico, pastoral, que ya ahorita hay muchas cosas que uno encuentra en las redes sociales o a través de internet o tantas, ya también las universidades, no solo Javeriana o La Salle, sino también varias de las universidades inclusive tienen propuestas de diplomados, también de especializaciones en toda esta línea. Y también una formación desde el punto de vista espiritual. Creo ustedes también, igual que yo, si siguen mucho al Papa Francisco, por ejemplo, habrán visto que la catequesis que él dedica los miércoles, todas estas últimas catequesis la empezó después de que habló sobre el sentido lindo de la vejez, ahora está hablando del discernimiento. Y si ustedes vieron la catequesis o han leído la catequesis de ayer, miércoles, vieron también que cuando habla dice que el primer y el principal discernimiento es con uno mismo, el encuentro cada uno con Dios desde esa realidad personal. Y dice una cosa muy bonita allí el Papa Francisco, y es que es ese en el momento de oración, en el trato de amistad. Y también quienes han seguido, por ejemplo, todas las sugerencias que nos han venido desde la Conferencia Episcopal de Colombia por el mes de la Biblia, y antes, en el mes de agosto, que hubo también toda la catequesis, la formación en línea catequística, se está buscando mucho eso, que nosotros primero, antes de tener tantas cosas para decir o tal vez para enseñar, entre comillas, o para compartir con otros, lo primero es orar y encontrarnos con Jesús. En el texto de los discípulos de Emaús, eso es lo que ocurre. Los discípulos se encuentran con Jesús, van de camino, sí, dice el texto que no sabían que era Él, hasta cuando llegan a compartir el pan, hasta cuando se les abren los ojos. Y no se quedan solo ahí, después van a anunciar. ¿Qué más podemos tener? Otra pregunta que nos puede suscitar. ¿Qué nos recomiendan o qué se nos puede recomendar en el trabajo de la catequesis? ¿O qué tareas nos proporciona o nos pide la catequesis que nosotros tendríamos que hacer? Propiciar el conocimiento de la fe. ¿Qué quiere decir eso? El símbolo de la fe, es decir, el credo, la síntesis de la doctrina cristiana. Nosotros no podemos dar ahorita por descontado nada. Es que los niños ya saben, no es que esas familias son tan lindas que ya saben. No, hoy en día no podemos pensar así. Tenemos que partir desde lo primero, lo que llamamos una catequesis querigmática, que así también nos lo va a presentar el directorio, que es ese querigma, ese descubrimiento del Señor que vive, que se anuncia, que está, que comparte, que camina con su pueblo, que da la vida, que muere, que resucita, es la síntesis que tenemos nosotros en el credo. Y además, nosotros tenemos que educar también en todas las celebraciones, preparar a los discípulos a las celebraciones conscientes, activas, fructuosas, de la Eucaristía y de los demás sacramentos. Pero miren, todo lo que nosotros podamos hacer en línea celebrativa. Yo sé que, por ejemplo, nosotras, las hermanas, las comunidades religiosas, cuando vamos a hacer algo, siempre lo cuidamos, el detallito del bienvenida, del papelito, del ambiente cuidado, de una oración bien preparada, de un canto. Todo eso es celebrativo y todo es lo que nos tiene que llevar a que la persona que tenga, sobre todo, un encuentro con Jesús, que es, en resumidas cuentas, nuestra tarea. Otra pregunta que nos podemos proponer o pensar cuando hacemos un plan o cuando vamos a armar un plan de catequesis o para catequistas es ¿qué metodologías? Sí, porque usted dice, ¿catequesis cuál? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Qué vamos a utilizar como métodos? Y cuando hablamos de metodología también tendríamos que pensar en una propuesta también de orden de pedagogía y de crecimiento en la fe. Entonces, de metodología podemos decir, la catequesis
es una formación o exige una formación orgánica y sistemática de la fe, características que la distinguen de todas las demás formas de presentar la palabra de Dios. No da lo mismo hacer catequesis que una homilía o que una lección divina, no, cada uno tiene su forma de ser. Entonces la catequesis es un aprendizaje, en el texto ustedes van a encontrar para toda la vida. ¿Y para qué? Para que usted en su vida cristiana de verdad llegue a un encuentro con Jesús. Así es que tenemos que ver hoy la catequesis, más que enseñar cosas, que también hay que enseñarlas, porque si usted está preparando para los sacramentos, para la Eucaristía, pues el niño tiene que saberse confesar, claro, y tiene unos pasos, claro, y existen unos mandamientos, sí, todo eso es verdad, pero lo que más tenemos que lograr es que nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos, todos los que vienen a hacer con nosotros un camino de acompañamiento y crecimiento en la fe, tengan un encuentro con Jesús y lo quieran seguir y lo quieran anunciar, como le ocurre a los discípulos de Emaús. Además, ¿qué otra cosa tendríamos que pensar? ¿Cuál es en qué estado o cómo es la esencialidad de la espiritualidad del catequista? ¿Cuál es? ¿Qué es lo central? Porque si dijimos que es una de las dimensiones que más hay que cuidar en un plan de formación de catequistas, decimos que es esa parte espiritual del catequista. Que miren que también, me regreso a lo que les decía de la ERE, porque sé que habrá algunos profesores, que ¿qué es lo que uno cuida con los niños en grado 0 o en preescolar? La dimensión espiritual. Y hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos que cuidar con toda la gente? Que crezcan desde una dimensión espiritual. Y entonces el catequista pues tiene que ser el abanderado, debe ser aquel reflejo de Cristo, a quien los catequizandos deben encontrar, en quien deben encontrar ese pastor, ese que los orienta, como un padre, como una madre que los cuida. Miren, catequista, la palabra catequista viene del griego que es catequeo y que dice anuncio de viva voz. El catequista debe ser así, que lo vean a uno y diga, ese es catequista, por lo que es, por lo que hace, por lo que dice, por cómo es. El catequista es la gente en la antigüedad veían quién era el catequista, el que anunciaba, el que decía, había ese que viene ahí, ese es catequista. Así nos tienen que a nosotros distinguir. ¿Qué otra cosa tendríamos que tener? También en esta línea de material o de crecimiento, de plan de formación. ¿Cuál es nuestra vocación? Porque sobre todo, miren que cuando uno hace un plan de formación, pues usted dice, sí, el tema, cómo voy a hacer, la misión, como lo vamos a ver ahora, misión, vocación, visión, proceso, sí. Pero lo central, lo coyuntural sería esto, que nosotros nos sintamos llamados, convocados, que tengamos esa vocación catequista. Porque a veces hay personas que llegan, yo lo digo, yo estoy aquí en el santuario del Niño Jesús, y se puede correr el riesgo de que hay personas que dicen, ay, yo vengo aquí pues porque ya no tengo nada más que hacer. Entonces vengo a ver si hago alguna cosa, a ocuparme. La ocupación, la catequesis no es una ocupación. Ay, no, es que yo estudié. Y yo de verdad, por gracia de Dios, tuve oportunidad y yo estudié ciencias de la educación y me especialicé en catequesis solo porque mi Dios es grande. Pero que usted diga, es que mi profesión es catequista. El Papa dice que no es profesión. Sí, es profesión en la medida en que usted aprende una cantidad de cosas que está habilitado para. Pero aún eso es poquito. Pero es vocación, es que usted está llamado. Es que Dios lo ha llamado, es que la comunidad lo necesita. Y por eso tenemos que la vocación es una llamada divina a una misión o a la entrega en qué tipo, desde Dios, lo que Dios quiere de mí, cómo yo he vivido Dios y cómo anuncio Dios al otro. Es una respuesta, exige una respuesta fiel, generosa, una disposición, una conciencia clara de que Dios nos llama, no importa las consecuencias. Y si todos vamos mirando cómo va nuestra realidad en este mundo y en las naciones, tenemos que ser testigos creíbles de la fe. Esa es la vocación del catequista. Entonces así, ¿cuáles son las características propias de una espiritualidad catequística y de un hombre o de una mujer que se siente llamado a ser catequista y que dice, oiga, yo tengo que tener un plan de formación para llevar un camino? Vamos a decir algunas. Una imagen de Jesús.
Sí, claro. En primer lugar, digamos que nosotros tenemos que tener una imagen clara de Jesús, un Jesús que es mi cercano, que es Dios con nosotros. Eso que le preguntó Jesús a Pedro, o que le preguntó a los discípulos y que Pedro contestó, eso que Jesús pregunta en el Evangelio de Marcos o en los sinópticos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y que Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Nosotros de verdad lo creemos? Jesús en nuestra vida, en nuestra meditación, en nuestra oración, es el que tiene la primacía. Así como la samaritana que se dejó encontrar por Jesús, así como estos discípulos de Emaús y como tantos otros en el Evangelio. Entonces, ¿quién es Jesús para nosotros? Luego otra característica de nuestra espiritualidad catequística sería la centralidad de la palabra que no es solamente escrita, pero es la palabra que nos llega a nosotros. ¿Cómo siento yo la palabra de Dios hoy en mi vida? ¿Cómo la encarno y cómo la llevo al encuentro con los muchachos? Otra de las características tendríamos que ellos en mí y yo en ellos, es la comunidad, la interacción que yo logro con los jóvenes, con los niños, con la gente, con los padres de familia. Juntos llevamos adelante un camino de madurez y crecimiento en la fe. Miren, no por nada Jesús se le aparece a los discípulos y según dicen algunos estudios era una pareja, era un hombre y una mujer, porque es a la familia. Es que juntos en comunidad tejemos, juntos en comunidad. Mire, y es para la comunidad que nosotros estamos. Por eso hoy por hoy también que se hace el envío de catequistas, que la parroquia tiene que conocer cuáles son sus catequistas. Eso es importantísimo. Otro rasgo sería el ser pastor, padre y madre. Entender la espiritualidad catequística, no ser otro sacerdote, no es que no, ay, es que yo soy. No, Señor. ¿Usted tiene una caridad pastoral? Sí, Señor. ¿Usted tiene una espiritualidad catequista? Sí, Señor. ¿Usted tiene un servicio? Por eso es un ministerio, que es servidor y que es con quien está usted. Usted entiende la realidad de sus niños, niñas y jóvenes. Y también tendríamos que, de acuerdo a ello, con esta sencillez de cosas que yo les he querido compartir y que yo misma me las pregunto y yo misma, no crean, mientras uno habla de todo esto en la provincia, en la comunidad, yo también en comunidad, estamos mirando cómo llevar adelante todo este proceso de madurez y crecimiento en la fe. Y entonces, pues damos un sencillo ejemplo de una organización, de un plan, como proyecto, vida y misión. Tener en cuenta un objetivo. Si nosotros como catequistas queremos lograr que crezcamos primero nosotros en esa madurez y crecimiento en la fe, en esa amistad con Cristo, para después poder crecer con otros, con nuestras comunidades. Los medios que podamos tener, la vida de oración personal, sacramental, eclesial, hacer esfuerzos por retiros anuales de participación, participar en cursos, ¿no es cierto?, en estar en un constante proceso de formación y de actualización, tener nosotros en esa línea de encuentros de formación. Pues uno también vende lo que tiene. Aquí en la obra salesiana del Niño Jesús, donde yo me encuentro actualmente, nosotros tenemos escuela de catequistas y se forman en 4 semestres, lo hacen presencial los días domingo y al final la vicaría, después de los 4 semestres, da un certificado como ministerio catequístico. Es eso, pero eso exige tiempo, exige dedicación, exige que nosotros seamos capaces de trabajar en equipo, exige que también tengamos lugares donde podamos hacer el tirocinio de catequesis, que aquí también pues tenemos toda la parte catequística, nos compete a nosotros. Y entonces para elaborar un plan pues tenemos en cuenta la formación humana, cristiana, que responda a las necesidades formativas de los catequizandos y de sus familias y que se procure salvaguardar los criterios de oración, formación, comunión y servicio. ¿Qué medios podemos tener para la organización de un plan de formación? Elaborar un plan formativo para 2 niveles podría ser que usted dice, nosotros vamos a preparar para la primera comunión, para la confirmación, muy bien, para el bautismo. Hoy por hoy, y acaba de sacar la arquidiócesis también como un plan de acompañamiento, con todo lo que llamamos el camino, toda la iniciación cristiana.
Y entonces también hoy por hoy está muy fuerte el trabajo que se debe hacer con los adultos y con todo lo que llamamos catecumenado. Hay que considerar además la planificación dentro de la realidad parroquial, los materiales, la experiencia del catequista, el camino, llevar y salvaguardar todo lo administrativo, la comunicación, la inscripción, fichas, cuidado de ambientes, cuidar esmeradamente la relación. Vean, yo creo mucho que hoy por hoy la vida cristiana en general, nuestro ser de verdad bautizado se juega en las relaciones. Cómo nos tratamos entre nosotros y cómo tratamos a los otros. Porque a veces la gente no ve otra cosa que la hermana que le contestó bien o que le contestó mal y después se queda con ello. O también el laico que fue atento, que me supo decir algo. Miren, esto que ocurre con las empresas, con el sistema de gestión de calidad, ocurre también desde el punto de vista de nuestro plan formativo. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta? En línea general, que el plan de formación responda a 3 grandes realidades: al ser, al saber y al saber hacer. Y en esa línea, entonces también tenemos allí, en las diapositivas, que nos dicen cómo debe ser esa primera etapa del ser. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué personas están en mi relación? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo es mi entorno? ¿Cómo ha sido mi proceso de madurez en la fe, como bautizado, como cristiano? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué me llama a ser catequista? Todo lo que tenga que ver con el ser. Una segunda etapa, pues el saber, serían los medios que yo necesito conocer: la palabra, la evangelización, el magisterio de la iglesia, cómo yo entiendo todo este camino, la parte ética, la parte también de cuidado del planeta, la realidad también de nosotros desde el punto de vista de nuestro carisma y la realidad mariana en nuestra vida. Todo ello sería el saber. Y luego el saber hacer, ahí estaría cómo me relaciono con los niños, qué pedagogía usar, qué elementos de metodología tener, con qué recursos contar. Y miren que usted dice, ¿de dónde vamos a sacar todo eso? Ya les dije, ahí tienen el directorio, y en el directorio usted tiene todas las cosas, hay que llevarlas adelante. Entonces, ya para concluir esta primera parte, tendríamos que tener lo que tenemos que recordar. Nosotros, en esa línea, estamos viendo, vemos la realidad, luego juzgamos la realidad, después miramos cómo podemos actuar con ella, miramos qué proponemos, cómo evaluamos y cómo celebramos. Que el famoso metodología del ver, juzgar, actuar y celebrar tiene hoy por hoy a nivel latinoamericano todo este camino. Bien, espero que no estén tan cansados y entonces vamos por la última parte de este rato que nos convoca hoy a ustedes y a mí. Vamos a hablar, en esa línea hemos tenido una ubicación general de la evangelización, la misión evangelizadora de la Iglesia, donde ubicamos la catequesis, en la catequesis dentro de esta realidad grande, dinámica, que es acercamiento, que es camino, que es encuentro. Y luego hemos hablado como unas pinceladas grandes para poder tener de pronto un plan de formación. Pero claro, usted entra a internet, Mr. Google le da muchas posibilidades, pero lo genial es que uno, cogiendo de todas esas posibilidades para su propia realidad, ¿cómo lo aterrizamos? Que es lo que sería el plan. Pero entonces, yo he pensado bastante y creo que a veces nuestras catequesis y nuestros planes de formación les falta algo que tienen mucho los medios de comunicación y las redes sociales y que atraen al otro, y que es la tecnología, claro, pero es que es la creatividad que se desarrolla allí. Entonces, una buena pregunta es, ¿qué tipo de catequista yo quiero ser? Un catequista muy místico, vale. Un tipo de catequista que sabe mucho, vale. Ay, pero lo mejor, oiga, la catequesis, miren lo que hizo Jesús en nuestro pasaje que leíamos hoy. Jesús no llegó a decir, mire, yo soy aquí no me habían visto, mire, aquí estoy yo y él, mírenme que soy. No,
Jesús se les acercó y les echa preguntas para que ellos cuenten y narren. Su creatividad es eso. Ahora bien, para nosotros, como catequistas, la creatividad viene a ser una columna vertebral. Vuelvo al Papa Francisco, que nos lo recuerda, y nos dice que, el Papa Francisco dice, exhorto a los catequistas de todo el mundo a ser creativos y a saber cambiar para predicar la religión. Él lo dice para nosotros, para hacer catequesis. La creatividad es la columna vertebral del catequista. Los invito a arriesgarse, a involucrarse en las periferias físicas y mentales. Y recuerda el Papa, Dios nunca es rígido, ya que solo las estatuas son para los museos, y ya tenemos muchas. Cuando empezamos a ir a las periferias extremas, tal vez probemos algo de miedo, pero Jesús nos espera en el corazón de ese hermano, en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma sin fe. Inclusive los señores, la gente se pone brava, que sufre. ¿Qué requiere? Pues que nosotros podamos salir. Entonces tengamos en cuenta que para ser catequistas de verdad, esa columna vertebral, pues a lo que nosotros estamos llamados es a hacer actual hoy, aquí y ahora el mensaje del Señor. El Papa Benedicto XVI también hablaba de ello, y en su momento hablaba a la Iglesia, que la Iglesia no solo crece por proselitismo, sino por atracción, por el testimonio, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿por qué son atractivas las personas? ¿Por qué se tienen que ser atractivas? Por lo que viven, más que por lo que dicen, porque de palabras tenemos bastantes. Y lo que nosotros tendríamos que hacer es, mire cómo es esa persona, cómo es de atractivo. Ahora que también como familia salesiana estamos próximos a vivir la canonización de don Artemio de Zatti, de él que se decía que era un hombre bueno. Él le prestaba servicio al más pobre, al enfermo, iba en su bicicleta y la gente lo conocía. Muy bien. ¿Qué más estamos llamados nosotros? A ser catequistas que requieren amor por cada una de las personas, a vivir el amor de Cristo, a anunciarlo, a venir al joven, a la joven, llevando ese mensaje que es salvador, a tener en cuenta que nosotros tenemos que imitar a Jesús, claro, pero además tenemos que tener a Jesús no por miedo, ni tal vez por castigo. Tal vez hoy ya no se utiliza tanto, de pronto a veces pasa, que los catequistas nos volvemos un poco moralistas y damos más sermón que el mismo sermón. Pero no, nosotros estamos llamados a primarear, a anunciar, a llevar con otros a hacer un camino de proceso de madurez y crecimiento en la fe, donde todos sintamos que la fe es nueva. ¿Qué otra cosa tendríamos que tener en cuenta en esa línea de ser catequistas que primarean la fe? Vamos a ver qué nos dice la otra diapositiva. Que la creatividad es una capacidad latente, porque a veces uno dice, pero es que yo no soy creativo, Dios no me hizo creativo. ¿Quién le dijo a usted? La creatividad, la acción creadora, la reeducación, oiga, nosotros tenemos que fortalecerla. Pero si usted siempre hace lo mismo, bueno, mañana ¿qué tema es? A ver, no, usted tiene que mirar, para que no le salga lo mismo, mirar cómo mirarlo de una manera distinta. Nos recuerda que la palabra creatividad proviene del latín creare, que significa engendrar, producir, crear. Por tanto, la creatividad se refiere a algo en movimiento, dinámico, no estático, que supone además algún tipo de realización y de concreción material. Por otro lado, tenemos que la palabra educación, que proviene del latín educere o educare, significa conducir, guiar, orientar, pero que sistemáticamente recoge también, desde un inicio, la versión del educere, que encarna el hacer salir, extraer, dar a luz, lo cual se presenta claramente ligado en la capacidad del ser humano. Nosotros tenemos que ser creativos en lograr que los niños, las niñas, las personas con las que interactuamos saquen lo mejor de sí mismas, y nosotros mismos también. La conexión entonces en estos dos es bastante obvia. Y por eso, miren, el mismo Dios nos enseña que es un Dios creativo. ¿Qué hace Dios desde la creación? Organiza,
Dios ve todo y empieza a organizar, y Dios es creativo y y organiza el agua, la luz, las estrellas, los animales, las flores, así, no hay una flor igualitica a otra. Dios es creativo. Y Dios fue tan creativo que además después del pecado no se quedó ahí. Pensó, ¿qué voy a hacer? Hasta que viene Jesús. Y Jesús viene. Y Jesús también no fue que dijo, como me fue de mal, mira cómo morí, que quedé muertico. No, Señor, manda el Espíritu. Y el Espíritu sigue actuando en nosotros. Entonces dejemos eso, que sea esa realidad, esa conducta creadora, esa capacidad creativa, la que también potencie nuestra realidad. Miren, si nosotros vamos a hablar de la cruz, y mi tema es la cruz, hombre, pensemos qué puedo yo hacer, cómo puedo hacer para que estos niños, niñas con quienes yo voy a hablar, cualquiera sea el tema que yo tenga previsto, cómo lograr que no solo lo aprendan, sino lo vivan, lo introyecten, lo asuman, lo compartan. Y lo primero tenemos nosotros que superar algunas cosas. Por ejemplo, la creatividad es una conducta comunicativa. Y como tal, pues exige que nosotros tengamos una expresión, que tengamos una capacidad de relación, que tengamos una capacidad de transmitir emociones, de observar. Y todo esto, pues la rapidez y el vértigo en el que nos encontramos, en esta sociedad que corre, en esta sociedad que es cambiante, en las situaciones donde están las personas, los niños, niñas, jóvenes, que son personas que constantemente están en movimiento, que pasa una cosa y otra, nosotros tendremos que ayudarlos, por un lado a parar, y por el otro lado a que en esos espacios se encuentren con el Señor. Entonces, ¿cómo hacer para lograr una inteligencia creativa? Algunas cosas. Los desarrollos teóricos actuales señalan que los seres humanos poseemos capacidad potencial creativa. Claro, siempre hay, claro, usted dirá, ay, hermana, hay algunas personas más creativas que otras. Seguramente que sí, estoy de acuerdo. Pero además de tener esa capacidad creativa, pues nosotros tendríamos que también mirar dentro de nuestra realidad cómo logramos sacarlo mejor con lo que tenemos. Además, cómo logramos que desde esa realidad necesariamente nosotros podamos fortalecer nuestros coeficientes intelectuales. Y por eso, como trabajamos en comunidad, seguramente hay personas en el grupo de catequistas o con quienes estamos, uno es más creativo que otro y compartimos. Oiga, mire, yo hice esto y me resultó lo más bien. Intente usted, tal vez también a usted le funcione, o tal vez agregue esto, o yo hice esta otra cosa y no funcionó, por ahí no se vaya. Todas esas realidades a nosotros nos deben llevar a ser personas capaces de creatividad, inclusive en el hablar, en la manera como yo leo algo, en la manera como yo hago que dibujen algo, en el uso de las redes sociales. Más fácil poner un video. ¿Quién dijo? No, ¿cómo logramos nosotros elaborar? ¿Qué podemos hacer para elaborar la creatividad? Y entonces allí, ¿qué interviene en la creatividad? Diversos procesos mentales relacionados entre sí. La creatividad está íntimamente asociada a la imaginación, pero en los individuos creativos también se ha observado el desarrollo de características como sensibilidad y curiosidad. Y los niños en eso son muy buenos. Solo que a veces nosotros, ¿qué hacemos? De pronto mutilamos esas realidades. La creatividad también implica conocimiento, implica que nosotros estemos en contextos donde podamos llevar a uso de tecnología, sí, pero no siempre lo mismo. Mire, hasta el uso del papel hoy por hoy, de las crayolas, de que salgan y cojan la tierra, de las piedras, del silencio, de los muros, todo me puede a mí ayudar a ser personas creativas. ¿Qué característica es vital entonces la creatividad? ¿Qué característica? Vamos a tenerlo en cuenta. La característica sería, sobre todo, la fluidez conceptual, la originalidad, el inconformismo y la capacidad para producir múltiples ideas en forma rápida. Eso es lo que tendríamos que hacer. Voy a hablar del mandamiento del amor. Bueno, ¿cómo voy a presentar los 10 mandamientos? ¿Cómo los puedo presentar de otra manera que yo diga lo mismo, pero que siempre sea más incisivo y que llegue hoy por hoy más con quienes estoy interactuando? 5 elementos entonces que nos impulsen en el pensamiento creativo. Desarrollar un pensamiento creativo es vital
para sobresalir y crear popularidad en el mercado. Diga si no, miren las propagandas, miren todo lo que nos produce el consumo. Pero nosotros, desde el punto de vista creativo, ¿qué podemos hacer? Hay un libro que se llama El Pequeño Libro Rojo de la Venta. Qué bueno que de pronto lo podemos conseguir, y ahí da 5. ¿Cuáles son estos 5 verbos? 1, observar y analizar. Miren que también cuando hablábamos del plan de catequesis decíamos que ese es un elemento, observar y analizar la realidad, las personas, con quién estoy, con quién camino, con quién llevo, o con quién voy a llevar a una acción distinta. Luego apuntar. Las buenas ideas a veces vienen y van, pero uno tiene que tener en qué anotar. Y nosotros los que somos ya, hay gente más joven, pero a nosotros nos gusta el papel y el lápiz. Bueno, también hoy en día los celulares me dan la posibilidad de que yo escriba, que tenga la agenda. Anote. Un tercero sería la confianza. De acuerdo con el libro citado anteriormente, es importante saber que eres capaz de crear nuevas ideas, pues esto funciona como un proceso de automotivación. Hombre, usted no diga, yo puedo, pero si usted piensa, ay, no, es que yo no sé, es que, no, ¿quién le dijo a usted que no sabe? Usted sí sabe, usted sí puede. Y por eso hay que pensar las cosas lo mismo de manera diferente, hacer las cosas siempre como pensando en que quiero algo más. Un cuarto elemento para hacer o para tener una fortaleza en línea creativa es rodearme de personas que también son positivas, que buscan cambiar, personas que quieren algo más, y no de los pesimistas de siempre que dicen, ¡ay! Aquí siempre se ha hecho así, ¿cómo va a cambiar? No cambie, eso ya. ¿Quién le dijo? Hay que mirar cómo innovamos, cómo tenemos nuevas cosas. Y un quinto elemento sería hablar, compartir las ideas con otras personas que alimenten el concepto, pues al tener una conversación se puede encontrar puntos de mejora o espacios sin contemplar. Además de que conservar, pueden surgir preguntas que no se habían resultado sobre el tema. Miren lo que nos enseñó los discípulos de Emaús. Todo lo que ocurrió en el camino durante una conversación. Y entonces, para ser creativo, se tiene en cuenta una de las realidades bonitas. La gente se tiene que divertir, tiene que leer, tiene que preguntar, tiene que observar, ser curiosos. Eso es. Y si eso lo queremos con los niños, niñas, jóvenes o personas con quienes nosotros interactuamos, pues nosotros, los agentes de pastoral, tendríamos que ser los primeros en ser creativos. ¿Para qué? Para que logremos ser anunciadores de un Dios que sigue vivo, que está con nosotros, que nos llama, que cree en la humanidad, que cree en nosotros, cree en usted y cree en mí. Este rato de reflexión que hemos llevado, que para ustedes sea también de riqueza, y qué rico que podamos en algún momento interactuar y podamos juntos reconocer a Jesús en la fracción del pan. Gracias, que sigan teniendo una realidad de reflexión muy bonita en cada uno de sus lugares de trabajo. Gracias.